Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en el estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Nos gustaría estudiar juntos con usted esta lección tan hermosa, ¿por qué existe la enfermedad? Eso es una pregunta que mucha gente se la hace y tenemos muchas cartas con preguntas semejantes y yo espero que esa lección puede ser una respuesta muy importante, muy buena para todos nosotros que buscamos las respuestas basadas de las Sagradas Escrituras. Junto con nosotros está nuestro querido hermano Fisicaro. Pastor Fisicaro es el secretario de la División Latinoamericana. Está localizado en Chile. Pero, ¿dónde está usted ahora, hermano Fisicaro? Bienvenido en nuestro estudio. Muchas gracias, hermano Petro. En este momento me encuentro en Uruguay, en Montevideo. Y la gracia del Señor Jesucristo sea con todos aquellos que nos siguen por internet y que pueden compartir el estudio de la palabra de Dios. Cordiales saludos para todos. Qué bueno, me alegro mucho, hermano, y me alegro que puede dedicar un poco tiempo para este estudio tan importante y conectarse con nosotros vía internet. Que Dios le bendiga, queridos hermanos. Queremos empezar juntos nuestros estudios con una oración en silencio. Amén. Amén. Estudiamos la lección número 5 de sábado 13 de agosto o 3 de agosto de 2013. ¿Por qué existe la enfermedad? Y con ayuda del Señor vamos a proceder primero con la lectura de la introducción de esta lección porque es un testimonio muy importante. Mensajes selectos, tomo 1, página 137. Mediante el sufrimiento, nuestras virtudes y nuestra fe son probadas. En el día de la dificultad es cuando comprendemos cuán precioso es Jesús. Se le dará a usted oportunidad de decir, aunque Él me matare, en Él esperaré. Oh, es muy precioso pensar que se nos dan las oportunidades para confesar nuestra fe ante el peligro y en medio del pesar, la enfermedad, el dolor y la muerte. Muchas gracias, querido pastor. Aquí tenemos algunos puntos muy importantes. Todos nos enfrentamos con este problema, el problema de la enfermedad, el problema de la muerte. Entonces, con la ayuda del Señor, vamos a ver por qué llegan esas dificultades en nuestra vida y qué podemos aprender en esas situaciones. Antes de entrar en los detalles de la lección, punto por punto, sí nos gustaría hacer un repaso de la línea central prácticamente para entender qué es el pensamiento del autor de esta lección y como profesores de escuela sabática qué estructura tenemos adelante de nosotros y dónde están los puntos pesados, los puntos importantes en la lección para aprovechar de una forma mejor el tiempo y también la participación de nuestros hermanos y visitas. El primer subtítulo es una prueba en una familia querida. Tenemos una introducción en esta lección y en este caso tenemos el caso de María en Betania y sabemos qué sucedió. Y eso sucede muchas veces en nuestras familias cuando queremos y pensamos nosotros somos los fieles miembros del pueblo de Dios y por qué entonces se enfermamos, por qué pasan algunas cosas así hasta que se mueren alguien que es joven, que todavía no merece humanamente hablando esta
este destino de la muerte. Vamos adelante en la lección, la vista o la visita retrasada. Y estamos siguiendo la historia con la muerte de Lázaro, y en esta segunda parte de la lección vamos a ver por qué Jesús retrasó su visita, qué lección quería él dar. Y eso prácticamente aquí en la segunda parte de la lección empiezan las enseñanzas importantes en la lección, y debemos dedicar el tiempo necesario para esto. El próximo subtítulo, la muerte cobra su víctima, está relacionado con el sufrimiento y también con la confusión que hasta los mismos discípulos tenían, enfrentarse con este dilema, la muerte no de un impío, no de un samaritano, no de un incrédulo, pero de un amigo, uno que es parte de ellos, un seguidor de Cristo. El próximo subtítulo, confiar en Jesús, aún en situaciones dolorosas, es prácticamente la última parte de la lección, que tiene la parte más importante, con las enseñanzas también más importante para todos nosotros. Por eso, como yo siempre le aconsejo en esas lecciones, que son muy bien hechos y están muy bien configuradas, las preguntas importantes siempre llegan al fin de la lección, y es importante que nosotros también dedicamos un poco más tiempo para el fin de nuestras lecciones. Bueno, vamos con ayuda de Dios ahora considerar cada de los puntos o cada de las preguntas en nuestra lección. Y sí me gustaría dar lectura a la primera pregunta. ¿Qué mensaje enviaron María y Marta de Betania a Jesús un día? ¿Cuál era su razón para hacer esto? Bueno, sí me gustaría invitar, Pastor Fisicaro, si puedes ayudarnos con sus pensamientos aquí, hermano, bienvenido. Gracias. El texto bíblico nos menciona: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. En esta pregunta podemos encontrar que necesitamos trabajar con las iglesias, con los grupos, con la querida hermandad, mostrándoles que los hogares de los cristianos no están exentos de dificultades, de problemas, o de manera específica, como lo menciona la pregunta, de la enfermedad. Y en este caso histórico encontramos a Lázaro, un amigo de Jesús, al igual que María y Marta, sus hermanas, que, como dice la Escritura, de pronto fue herido por una enfermedad. Y es interesante de notar la actitud de sus hermanas, como actúan también muchos miembros de iglesias cuando alguien se enferma. Es recurrir a Jesús, y esa es una solución correcta. Ellas pidieron ayuda a Jesús a través de un intermediario. Alguien viajó hasta donde estaba él y sus discípulos, y le pidieron a Jesús de que por favor escuchase el mensaje que habían enviado sus amigos. Y el mensaje justamente consistía en informarle de que su amigo Lázaro estaba enfermo. En el fondo había una solicitud de pedido, aunque no de manera explícita. Recurrieron a él a informarle eso porque esperaban que él pudiese hacer una obra de sanidad, de restauración en aquel ser querido. ¿Qué es lo que haría cualquier familia, cualquier ser humano? Orar a Dios, orar a Jesús y pedir la bendición de la restauración de la salud.
Muchas gracias. Es interesante este punto de vista. También en los testimonios podemos ver que Lázaro no fue enfermo ocasionalmente o por primera vez. Parece que él tenía una enfermedad crónica que se repetía todo el tiempo. Entonces no sucedía nada totalmente nuevo para sus hermanas y sus familiares. El problema es que en esta vez él fue gravemente afectado por la enfermedad. Es interesante también un otro punto de vista, que como Jesús sanaba a mucha gente y prácticamente en acuerdo con la Biblia y los testimonios, los pueblos donde, donde pasaba Jesús no quedaba ni un enfermo, todos fueron sanados, que es un milagro increíble. Son un montones de milagros que Jesús hizo. Entonces ahora toca a sus amigos, los familiares, una casa de Betania donde Jesús se quedaba muchas veces descansando. Y claro, ahora querían ellos también aprovechar y usar la bendición que Jesús traía consigo, y también pueden ser sanados por este poder especial que Jesús tenía. Pero vamos a ver, esta primera pregunta es una pregunta de introducción y no debemos pasar mucho tiempo dialogando en este asunto. Además que la historia de Lázaro es bien conocida para todos que leen la Biblia. Vamos a ver la segunda pregunta. La segunda pregunta ya empieza con un otro subtítulo, la visita retrasada. Pero la segunda pregunta no habla tanto de las visitas de Jesús, pero es una pregunta general de origen de las enfermedades. ¿Por qué se enferma uno? Y especialmente si es una persona justa, si es una persona que cree a Dios. Porque un incrédulo siempre vamos a decir, bueno, por sus pecados, por tantas transgresiones, por mala nutrición y eso y el otro. Pero, ¿qué sucede en una familia que cree a Dios? ¿Y por qué esto sucede? Bueno, aquí tenemos la segunda pregunta. ¿Puede considerarse una enfermedad siempre como la consecuencia de acciones impropias de una persona? Humanamente hablando, ¿qué pensamientos de la demora de maestro en responder después de recibir el mensaje? Vamos a ver esas dos preguntas, Pastor Fisicaro. Una pregunta que está relacionada en general con los pecados, y la otra pregunta que está relacionada con el demora del maestro, que el maestro no respondió inmediatamente de esta invitación de sus amigos. Así es, en la primera parte de la pregunta encontramos el punto de la relación que existe entre la enfermedad y el pecado. Y de acuerdo a lo que encontramos en todo el desarrollo de la lección, encontramos que la enfermedad en algunas oportunidades se trata de una herencia que se recibe de manera genética, es decir, no por causa de los pecados personales, pero en otro aspecto sí tiene que ver con el asunto de la transgresión personal de los padres, o puede ser de los hijos, o de la persona en sí misma, quien es el que hace la transgresión. Qué bueno. Quizá está llamando a alguien en la central. Sí, está alguien llamando acá. Vamos a tener que sucede. cortar. Sí, eso sucede. Bueno, es interesante la idea que usted plantó, hermano, es muy interesante.
las enfermedades tienen distinta introducción, se puede decir. Una es o distintas razones de existencia. Sí. Algunas que son por herencia, como es por ejemplo diabetes y otro tipo de enfermedades genéticas que se transmite, como dice el testimonio también, el padre al hijo, y otras enfermedades que prácticamente no están heredadas, pero está basada de la debilidad de la naturaleza que tenemos. Y también tenemos otras enfermedades que están directamente despertadas por una forma equivocada de vivir, una forma equivocada de nutrición y costumbres pecaminosos. Sí, sí. Pero ¿por qué cree usted que Jesús demoró y no quiso ir inmediatamente a sanar a su amigo Lázaro? Antes de responder eso, quería mencionar de que el texto bíblico dice que esta enfermedad no es para muerte. Y es interesante de que los seres humanos no siempre entendemos la palabra de Dios en el sentido en que Dios está hablando. En esta oportunidad Jesús les dijo a los discípulos, esta enfermedad no es para muerte, y sin embargo encontramos que Lázaro murió. Si nosotros lo tomamos de una manera literal, podríamos llegar a pensar de que Jesús se contradijo o que falló su palabra, y no es así, porque Jesús se estaba refiriendo a la muerte eterna, no a la muerte física, porque la muerte física era comparada con el sueño. Ahora, el asunto de la demora del maestro en responder el mensaje también obedece justamente a ciertas razones que Jesús las conocía, las entendía, pero que los discípulos no la comprendían a esas razones. Ellos no estaban comprendiendo el plan, el objetivo, la forma de poder enfrentar esta dificultad. Para los discípulos, la mejor respuesta que Jesús podría haber dicho es: si mi amigo está enfermo, ya nos vamos allá y hacemos el milagro y solucionamos el problema. Pero no siempre Dios soluciona las cosas de la manera en que nosotros pensamos. Dios a veces toma otros caminos diferentes a los que el hombre piensa que es el único camino o los únicos caminos u opciones que Dios tiene. Y en el fondo o al final de la historia o de la experiencia encontramos que Dios actúa con sabiduría y que en verdad es bueno lo que Dios hace y la manera en cómo Dios enfrentó las dificultades. Muchísimas gracias. Aquí tenemos un cuadro en el fondo, es un cuadro clásico, una ilustración de la Biblia, donde vemos cómo Jesús está sanando los enfermos en las calles. Y prácticamente eso es algo que muchas veces sucede en nuestros hogares, en nuestras iglesias, donde la gente dice, y cuando yo viajo a veces me enfrento con esa pregunta directa, que dice: hermano, nosotros guardamos la reforma pro salud, hacemos todo bien, creemos correctamente en la iglesia de Dios, ¿y por qué no se enferman nuestros miembros? Y no se enferman solo de cosas pequeñas, pero a veces de cáncer, a veces de enfermedades graves. Entonces aquí esa lección es muy apropiada para eso, y podemos ver que los discípulos igualmente estaban muy confundidos, porque ellos entendían que la enfermedad es causa del pecado, y cuando ahora se enfrentaban con un justo que tenía la enfermedad, entonces no sabía cómo entenderlo. Más que todo, cuando las hermanas de Lázaro informaron a Jesús, él no se apuró a ir a sanarlo, que más que todo además le admiró
y no sabían qué está pasando. Y por la respuesta de Cristo, ellos entendían que Lázaro no está muerto, que esta enfermedad solo es un sueño, es una enfermedad, pero no es para la muerte, como menciona el versículo bíblico. Aquí sí me gustaría mencionar una línea del segundo testimonio. Los más, sin embargo, sufren la consecuencia de su mal comportamiento. ¿Qué dicen? Los más, sin embargo. ¿Qué significa? Que la mayoría, de verdad, las enfermedades están como una consecuencia de nuestro malo comportamiento, de nuestras malas costumbres. Pero en el caso de Lázaro, en otros casos que tenemos en el versículo bíblico, también tenemos otras razones. Por eso no debemos condenar inmediatamente la gente, no debemos tener una sola respuesta de esta pregunta, porque la Biblia nos confronta con muchas diferentes razones por qué una enfermedad puede surgir, hasta, como dice el versículo, viene la enfermedad de tal persona para la gloria de Dios. Hay un aspecto que quiero destacar, hermano Petro. Sí, adelante, pastor. También en relación a eso, es que muchas veces el maestro necesitará recordarle a los alumnos de la escuela sabática e inculcar en la mente de ellos que nosotros como seres humanos y como cristianos no debemos desilusionarnos, y algunos hasta lo hacen con amargura, cuando Dios no responde de la manera como ellos están esperando la respuesta, o en el tiempo en que ellos quieren que Dios solucione sus problemas. Sí, muy importante. Sino dejar las cosas en las manos de Dios, porque Dios maneja los tiempos y Dios tiene otros métodos de trabajo. Dios con su gracia nos sostiene y con su gracia soluciona nuestros problemas. Pero siempre dejar claro en la mente del alumno que las cosas que suceden no vienen por la culpa de Dios, sino que ha sido por culpa de nuestra naturaleza débil, o por las transgresiones de nuestros padres, o mayormente resultado de nuestras propias transgresiones. Qué bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muy importante, sí, muy importante. A veces los hermanos dicen, ¿por dónde están los milagros? ¿Dónde están las sanaciones en nuestra iglesia? Y yo conozco muchos casos cuando de una forma milagrosa fueron curados, o la gente, o fueron sanados por los medios de una oración, de un ungimiento de parte del pastor. Pero esos no son casos en que nosotros basamos nuestra fe. Nuestra fe está basada sobre la verdad, sobre la palabra de la Biblia. Por eso no se hace mucha propaganda, no se hace mucho conocimiento en esos casos milagrosos que suceden. Pero hay muchísimo de esas experiencias en muchos países alrededor del mundo. Vamos a seguir adelante en pregunta número 3. ¿A dónde decidió ir Jesús después de algunos días, aun cuando no era bienvenido en la región de Judea, que recordaron los discípulos? Vamos ahora a ver que no solo que Jesús no se apuró a ir a visitar a Lázaro y sanarlo en un tiempo oportuno, pero Jesús hizo planes de continuar su viaje en dirección de Judea. ¿Y qué está pasando en esto? Es muy interesante los detalles de la historia, y sí me gustaría escuchar nuestro querido hermano Fisicaro. Adelante, bienvenido. Gracias. Los discípulos nuevamente
siguen sin entender el actuar de Jesús. En la pregunta anterior entendían que le pasan la información a Jesús y él debería ir inmediatamente. No fue. Ahora, después de 2 días, Jesús decide ir a ver a su amigo Lázaro. Y ellos le dicen, pero ir a Judea, al lugar donde te están esperando, al lugar donde te van a perseguir, en el lugar donde te quieren matar, no tiene sentido que vayas. O sea, las decisiones que Jesús estaba tomando no eran comprendidas por los discípulos. Pero Jesús sabía por qué estaba actuando así. Él estaba actuando en base al plan que Dios había establecido. Y qué importante lección obtenemos nosotros para nuestra vida de eso. De que en nuestra vida nosotros también podamos permitirle a Dios que guíe nuestras vidas y no nosotros intentar manejar la voluntad de Dios. Lo cierto es que Jesús se decidió ir hasta Betania, hasta el hogar de su amigo Lázaro, de María, de Marta, y para ir a auxiliar la necesidad que ellos tenían, el problema de la enfermedad de ellos. Los discípulos se seguían preguntando de por qué Jesús se había demorado tanto en responder una petición. Es más, en esos 2 días Jesús ni siquiera había hecho referencia al caso de la enfermedad de Lázaro. Podría haber pensado, bueno, qué lástima que se enfermó nuestro amigo, cuál será la enfermedad, si podríamos ayudarle. En esos 2 días que él se quedó haciendo obras, él no mencionó absolutamente nada sobre su amigo. Entonces los discípulos pensaron, pero ¿qué amistad es esta que tiene él con Lázaro? En el momento en que más lo necesita, en el momento en que él necesita que vaya y esté a su lado, es en el momento en que él no habla de su amigo, está lejos, no viene pronto. No entendían los discípulos lo que estaba pasando. No obstante, eso no significaba que el amor de Cristo no era grande por Lázaro, que él no se interesaba en su problema y que él no estaba dispuesto a ayudarlo. Es más, en esos días él estaba sanando tantos enfermos por otros lugares y ellos se preguntaban, ¿y por qué no va inmediatamente a sanar a su amigo? Pero todas las cosas que Dios permite tienen un propósito. Y nosotros los seres humanos normalmente vemos, una vez que ha acontecido, que ha llegado al final la historia, ahí recién comprendemos los propósitos de Dios. Por eso es importante de que nosotros aprendamos a vivir por la fe. Porque si vivimos por fe, podremos llegar a comprender poco a poco los propósitos divinos y lo que no comprendemos hoy lo comprenderemos después. Así es, muchas gracias. Solo para apoyar sus pensamientos, hermano, aquí ese es el segundo testimonio que está en la pregunta. Dice, durante aquellos 2 días, Cristo pareció haberse olvidado del caso, porque no habló de Lázaro. Y ahora es interesante qué pasa con los discípulos, qué tipo de pensamientos y dudas entran en ellos. Los discípulos pensaban en Juan el Bautista, precursor de Jesús. ¿Y qué pensaban ellos de Juan el Bautista? Pensaban que así como Jesús dejó a Juan Bautista ser decapitado, sin intervenir con su poder divino, así puede dejar Lázaro también a morir. Mira, es increíble la debilidad de los seres humanos y cómo y qué fácil nosotros nos podemos desviar del camino. Los discípulos estaban con Jesús años, no solo días, y todavía no entendían el carácter de Jesús y no entendían que todo que Jesús hacía tenía su propósito. Y intentaban con su propia voluntad, con sus propios planes, intervenir en el trabajo de Jesús. Y sabemos que Judá, con lo mismo pensamiento, llegó hasta el punto de vender su maestro, porque pensaba que Jesús él mismo no es capaz de terminar la misión que él debía terminar.
Eso es tan peligroso a poner nuestros pensamientos, nuestras expectativas en una forma superior del consejo divino o de la palabra del Señor. Por eso es importante tener paciencia, porque no siempre comprendemos la voluntad de Dios y tenemos que aprender a esperar en Dios, porque si no podemos sacar conclusiones totalmente erradas. ¿Qué hubiera sido de los discípulos si comenzaran a comentar su falta de fe, su incredulidad en los propósitos divinos con una gente, con otra? Hubieron hecho desfallecer la fe de muchos que estaban siguiendo a Jesús. Y eso también sucede en nuestra vida. A veces es necesario no hablar, sino esperar en silencio la respuesta divina, que a su momento va a llegar. Así es, qué bueno, muy buen ejemplo, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahora sigue la historia, el contexto de la historia de Lázaro, si llegamos al punto número 4. Mientras tanto que le hablaba pasado a Lázaro, el amado amigo de Jesús, ¿entendieron los discípulos lo que habían sucedido? Es interesante la pregunta que después de tanto diálogo y después de 2 días desde que llegó el mensaje, todavía los discípulos están con Jesús y viven con sus malentendidos, con sus prejuicios y con sus pensamientos prácticamente llenos de dudas juntos con Jesús. Y eso es algo increíble. Así nos pasa a nosotros, así pasa también en las iglesias. Muchas veces alguien pasa una palabra negativa y eso causa una explosión y la gente se quedan con sus dudas, se quedan con sus malentendidos, pero no se atreven a entrar en un diálogo con la persona y aclarar los asuntos. Hasta que no viene un pastor y dice, mira, hermano, dile todo que tú tienes contra tu hermano. Y cuando sale todo y se aclaran, y bueno, se puede ver que todo fue en vano, no tenía ningún fundamento muchos de los casos. Y en ese caso, ¿qué sucedió con los discípulos, hermano Fisicaro? ¿Qué es que ellos entendieron y qué es que ellos no entendieron? Los discípulos escucharon decir de los labios de Jesús, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Otra vez más los discípulos siguen sin comprender lo que Jesús habla. Jesús quería decir una cosa y ellos entendían otra. Y por eso le respondieron, Señor, si está durmiendo en algún momento se va a despertar, va a sanar y va a quedar bien. Y Jesús ahora tiene la necesidad de aclararle el entendimiento, la comprensión de ellos y decirles, no, Lázaro ha muerto, Lázaro murió, Lázaro no es que esté enfermo y esté vivo, Lázaro murió. Y ahora yo voy y nosotros vamos allá porque hay una obra que tenemos que hacer en favor de él. Ahí están los propósitos de Dios. Cuando Jesús le dice que Lázaro ha muerto, yo me imagino lo que pueden haber pensado los discípulos de Jesús. ¿Qué tipo de amistad tendría él? Y se llama amigo de Lázaro y lo dejó morir. Y aquí vamos a sacar una lección para nosotros, porque en la experiencia, en el trabajo, en el ministerio, en el diálogo con tantas personas a través de los años hemos oído a tantos que han percibido o han escuchado ciertas frases, han escuchado ciertas expresiones y las han interpretado de una manera totalmente errónea. Y esa interpretación les ha llevado a distanciarse de ciertas personas o a distanciarse de la iglesia. Hay personas que se distancian de Dios y se enojan con Dios. Me ha pasado de dialogar con personas que me han dicho, yo estoy enojado con Dios. ¿Y por qué estás enojado con Dios? Y porque mi hijo está enfermo, o mi hijo tuvo un accidente, o mi esposo esto, o lo otro. Las percepciones humanas
no comprenden muchas veces el motivo, el propósito de Dios. Y qué importante es que como personas finitas, nosotros, los seres humanos, podamos rendirnos ante el Señor y pedirle explicaciones y esperar y confiar en Él. Lo cierto es que los discípulos estaban aprendiendo una gran lección al lado de Jesús. Qué importante es entonces de que nuestra experiencia cuando hay dificultades, cuando hay enfermedades, cuando un miembro de iglesia está enfermo, cuando un miembro de iglesia hasta llega a morir, nosotros podamos dirigir la mente de los deudos de las personas que tienen a ese enfermo, cual sea el caso, dirigirlos a Dios. Convencerlos de que el amor de Dios puede solucionar el problema hoy, o si no lo puede solucionar en el futuro. Puede ser en esta vida o puede ser en la resurrección, en el día de la venida de Cristo. Pero solución tenemos en Cristo Jesús. Qué bueno, muchas gracias, pastor. Y prácticamente vamos a ver en la próxima pregunta 5 que el malentendido de toda la cosa surge más profundo que uno se puede imaginar. Porque después que pasaron los 2 días y Jesús no habló nada de la enfermedad de Lázaro, y de una vez, otra vez surge la conversación de Lázaro, donde Jesús le anuncia que Lázaro está muerto, prácticamente surge un malentendido total. Y eso es, esos son los discípulos de Cristo, son los ungidos con el Espíritu de Dios, son ellos que aprendieron directamente del Maestro. Y cómo no podemos nosotros confundir las cosas si, si no tenemos o si estamos un poco apartados de las cosas del Señor. Vamos a ver en la pregunta número 5 qué ha sucedido. Teniendo el poder de sanar con tan solo algunas palabras, ¿por qué Jesús no fue inmediatamente a ver a sus amigos y consolar a sus hermanas? ¿Qué oportunidad fue para los discípulos la muerte de Lázaro? Vamos a ver esta pregunta ahora. 5, 6 y 7 prácticamente son las preguntas central que tienen la información más importante para nuestra membresía, y si Dios quiere queremos un poco más detallado discutir esas preguntas y contestarlas para que la visita y el pueblo que participa en la escuela sabática pueden ser de verdad satisfechos por su participación en esta escuela sabática. Pastor, adelante, como si puede, sí. Es importante, estamos llegando al corazón de nuestra lección y es importante que el maestro pueda dejar en claro y ser muy enfático con los alumnos, con todos los que participen de la escuela sabática, mencionándoles la importancia que tiene de poner nuestra fe en Dios a pesar de que no comprendamos o no lleguemos a entender la manera de actuar de Dios. ¿Cómo seguir confiando en Jesús a pesar de que Él no actúa de la manera como nosotros esperamos o no responde a lo que nosotros pedimos de manera específica? En este caso, como pregunta la lección, ¿por qué Jesús no fue inmediatamente a ver a su amigo y a consolar a sus hermanas? Porque Jesús tenía algo importante que compartir con ellos, y no solo con ellos, sino con todas las personas que conocían a esta familia, que eran amigos de ellos, que eran familiares de ellos, que eran allegados. Recordemos que Lázaro era de una familia importante. Algunos de sus familiares eran líderes en la nación israelita. Habían muchos vecinos, amigos, conocidos que lo amaban como a cualquier persona honesta, justa, buena ciudadana, buen cristiano. Lo mismo sucedía en el caso de Lázaro. Pero Jesús tardó a fin de que
pudiese verse el poder de Dios de una manera mucho más extraordinaria que si lo hubiese hecho al milagro cuando fue solicitada la petición. No es lo mismo que Jesús hubiese ido cuando le pidieron que vaya y hubiese sanado a un enfermo, porque él había sanado a cientos y a miles de personas enfermas. Y para esa generación que contemplaría ese milagro de la sanidad de una enfermedad o de un enfermo, y para todas las generaciones siguientes hasta nuestros días, no tendría el mismo impacto que tuvo y que tiene el milagro que hizo Jesús. No solo para nosotros, sino de manera especial para el obstinado pueblo de Israel, que no creía en Jesús, especialmente los líderes, que no abrían su corazón, que le estaban rechazando como el enviado de Dios, como el Verbo hecho carne, como el Mesías, el ungido de Dios. Y ahora él quería hacer una demostración del poder de Dios haciendo este gran milagro que fue la resurrección de Lázaro. Eso iba a ser el sello de Dios sobre su obra y sobre su pretensión a la divinidad. Era una demostración que era el enviado de Dios y que tenía poder de Dios para poder realizar todas las obras que fuesen necesarias hacer. Pero curar una enfermedad es una cosa y resucitar al muerto es otra totalmente diferente. Muchas gracias, querido hermano Fisicaro. Es interesante que prácticamente si tomamos en consideración solo los versículos bíblicos en la pregunta número 5, podemos nosotros también ser confundidos, o quizá los miembros están confundidos por no saber o no entender el contexto de toda la historia. Porque ¿qué ha sucedido prácticamente? Vino la noticia de la enfermedad de Lázaro, pero como Jesús no respondió y pasaron 2 días sin hablar de este tema, entonces los apóstoles quedaron con un pensamiento que quizá ya no es nada serio, el maestro no pone mucha atención en esto. Pero cuando Jesús después pide que van a Judea, entonces los discípulos dicen, pero es peligroso en Judea, se levanta una persecución. Entonces, después de esto, cuando Jesús habla de la muerte de Lázaro, Tomás entiende que Lázaro ha muerto, pero no por algunas enfermedades, pero está muerto por la persecución que ha sufrido. Y por lo tanto él dice, vamos entonces, vamos también nosotros para que morimos con él. Entonces ellos prácticamente es un malentendido, pero total, es una confusión que ellos tienen en su comprensión que ha sucedido, y eso es que muchas veces sucede con nosotros. Si nosotros leemos la Biblia, por ejemplo, solo un versículo aquí, otro versículo allí, y no consideramos los contextos de cada versículo, entonces podemos llegar a la misma confusión. Claro, después se aclara y Jesús está aclarando a los discípulos qué han sucedido. Entonces es como dice mi hermano Fisicaro, viene otras dudas. Entonces si él ha muerto por la enfermedad, ¿cómo podían ellos tomarse en calma 2 días de este lugar sin apurarse y visitarlo? Otra vez enfrentamos con esta situación que surge y sucede con nosotros hoy día. ¿Qué pasa? ¿Por qué Jesús demora a contestar nuestras oraciones? ¿Por qué seguimos ser enfermos? ¿Por qué seguimos teniendo problemas en este mundo? ¿Por qué a veces hasta los incrédulos le vaya mejor que a nosotros? Entonces, son preguntas muy importantes que surgen en nuestra vida cristiana. Es importante sí, adelante, pastor. Que la fe de los discípulos estaba siendo constantemente probada. Era creer en Jesús
o creer en lo que ellos pensaban. Pero hasta ahora lo que ellos pensaban no le estaba dando resultado porque no salían las cosas como ellos pensaban o como ellos querían, o según el razonamiento humano les decía que tenían que hacerse las cosas. Y así sucede también en nuestra vida. Nuestra fe necesita ser probada y a veces es probada de manera muy severa. Cuando un padre de familia se queda sin trabajo por varios meses, cuando una enfermedad aparece de pronto o una enfermedad terminal aparece en algún ser querido, en un familiar, cuando hay una separación en un matrimonio, son pruebas muy fuertes que enfrentan las personas. Y en esas pruebas a veces se preguntan, bueno, ¿dónde está Dios? Incluso oran, piden a Dios en sus oraciones que Dios actúe y en el momento no logran ver a Dios. Pero si pudiesen abrir sus ojos verían que Dios está mucho más cerca de ellos y que Dios está intentando ayudarles en las situaciones, que está guiando, que está canalizando las situaciones para una mayor bendición. Pero a veces nos falta la fe. Y ese fue el problema de los discípulos. Y en los días de hoy nosotros no estamos mejores que los discípulos. Necesitamos también aprender a vivir por la fe. Amén, amén. Muchas gracias. También Jesús demoró o se quedó esos 2 días en ese lugar con propósito. Porque Él quería dar una lección a los discípulos, a las hermanas de Lázaro. Todo que conocían esta historia debían quedarse con una experiencia nueva, una experiencia no solo de fe, una experiencia de vencer las dudas, pero también Él quería demostrar o hacer una demostración abierta de su poder, el poder divino de resucitar los muertos. Y eso es algo que estaba en el plan del Señor. Y muchas veces nosotros, sin conocer los planes del Señor, caímos en estas dudas, en ese desánimo espiritual. Pero si estamos conectados cerca de Cristo, no debemos tener esas dudas. Y eso es prácticamente de qué está hablando la próxima pregunta. Número 7. ¿Era su visita demasiado tarde para experimentar la gran revelación del poder de Dios? ¿Qué declaración poderosa hizo Jesús? Vamos a ver la última pregunta prácticamente nos confronte con la realidad espiritual. Entonces, seguro los discípulos se han arrepentido de sus pensamientos malos, de sus dudas. Cuando todo sale bien, cuando todo termina bien, entonces ya todo se aclara, todo se pacifica de una vez. Pero ¿qué fue? Ahora se descubre prácticamente el propósito verdadero de todo que hace Jesús. Todo que Él hace, todo que Dios hace con nosotros, tiene un solo propósito, el propósito de aprender, que nosotros aprendemos más y más. Cada experiencia, no importa qué dolorosa es, tiene un propósito especial. ¿Y qué propósito tenía en este caso la visita de Jesús en la casa de Lázaro, hermano Fisicaro? Uniendo la pregunta 6 con la 7 podemos mencionar de que cuando Jesús está llegando a la casa de María, de Marta, encuentra a muchos judíos que habían venido hasta ese hogar para consolar a las personas por el fallecimiento de su hermano. Eso era algo normal. Y también en aquellos días era muy común que se haga una gran ostentación externa en ocasión de la muerte de Lázaro, como era costumbre de aquellos días, con plañideras, con gente que lloraban, con gente que estaba ahí acompañando y hacían mucha confusión. Y había gente que no amaba a Jesús y que estaban metidas ahí en medio de toda esa gente que estaba ahí alrededor de Marta, de María, acompañándoles en ese momento tan difícil que era la muerte
de Lázaro. Y cuando Jesús se aproxima a la casa y le llega el comentario de que Jesús está llegando, Marta, dice la Escritura, que se apresuró a ir al encuentro de Jesús con el corazón agitado por encontradas emociones. Lo amaba, era su amigo, ella creía en Jesús como su Salvador, pero no comprendía, al igual que los discípulos, el porqué de la tardanza, y le dice así de manera cariñosa: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Y también añade: mas también sé ahora que todo lo que pidieres Dios te dará. O sea que en el fondo ella seguía confiando en Jesús, de que Él tendría el poder de poder devolverle la vida. Y justamente ahí es donde vamos al centro de la lección, o a la parte final de la lección, donde existe el gran desenlace y la comprensión al fin por parte de los discípulos, por parte de María y de Marta, del porqué de las actitudes y de las palabras que Jesús asumió en esta experiencia. Jesús le dijo a Marta: tu hermano resucitará. Y eso animó la fe de ella. Pero claro, el ser humano siempre tiende a la duda, ¿no? Y sí, yo sé que Él va a resucitar, pero allá en la resurrección general de los justos, al final, cuando sea la segunda venida de Cristo. Y es verdad, Jesús también quería demostrarle, no solo a Marta, no solo a María, no solo a todos los judíos que estaban alrededor, algunos amigos de Él, otros que no estaban ni con Él ni en contra de Él, otros que eran curiosos y otros que eran acervos enemigos de Él. Jesús quería mostrarles que, primero, era el enviado de Dios. Segundo, que tenía poder no solo sobre la enfermedad, sino también sobre la muerte. Esa era una lección que les iba a quedar grabado a algunos, a los que no los querían, de manera muy dolorosa para toda su vida, y para los que amaban a Jesús, como un canto de victoria, de manera muy feliz, dándole la esperanza de que así como Jesús tenía poder para resucitar a Lázaro en esos días, de la misma manera y con el mismo poder tendría la autoridad para llamar a los muertos a resurrección cuando Él volviese por segunda vez. O sea, el milagro que Jesús iba a hacer en esa ocasión, con la resurrección de Lázaro, y de hecho lo hizo, era una garantía, qué importante, una garantía, una seguridad para todos aquellos que pusiesen su confianza en Dios y en la salvación de nuestro Señor Jesucristo, que cuando ocurra la resurrección general de todos los justos, van a volver a la vida, porque Él lo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí, aunque muerto esté, volverá a vivir. Muchas gracias, muchas gracias. Prácticamente María, viniendo en este encuentro de Jesús, demostraba conocimiento, demostraba mucho interés y mucha fe en Jesús. Eso se puede ver. Pero otra vez tenemos un malentendido. Y eso, prácticamente esa historia demuestra que nosotros también, si conocemos la verdad, conocemos la teoría de la verdad, pero si no tenemos una relación directa con el Espíritu Santo, una revelación constante, siempre vamos a tener un más o menos entendimiento de las cosas y siempre vamos a estar dispuesto y accesible de la confusión, porque eso es que sucedió. Jesús hablaba de la resurrección, entonces María dice: sí, yo sé, un día eso va a suceder, pero ella no entendía que Jesús ya en este momento podía resucitar a Lázaro. Eso hasta este momento ella no tenía tanta confianza en Él. Y así muchas veces sucede con las profecías, que nosotros intentamos interpretar las profecías, las palabras proféticas. Eso va a suceder así, va a suceder así. Pero cuando sucede en realidad, siempre hay algunas cositas que uno nunca se ha imaginado que va a suceder exactamente de esta manera. Entonces debemos tener también una mente abierta
y una expectación abierta y darle posibilidad a Dios a hacer las cosas en la forma como Él quiere hacerla, porque esa es la razón por qué tanta gente tiene dudas en las palabras de la Biblia y palabras de la hermana White, y porque dice aquí es una aparente contradicción y todo eso. Esta historia en sí mismo también parece muy contradictoria, pero no es. En el fin de todo se entiende que estamos hablando del entendimiento divino y entendimiento humano. Y en esto sí hay una diferencia, hasta, como dice el profeta también, los pensamientos de Dios está tan elevado como el cielo de la tierra. Por eso debemos ser muy cuidadosos, no poner nuestros pensamientos, nuestra expectativa en el lugar de Dios. Bueno, esta historia tiene mucha enseñanza. Hay que tumbar la puerta o ¿cómo se llama?, de piedra de la tumba de Lázaro, que sabemos que tiene su significado. Todo, cada movimiento y cada palabra de Jesús en esta historia tiene un significado espiritual que quizá no vamos a tener tiempo de... Está en la próxima lección. Que sí, vamos a seguir a la próxima lección, pero sí, es importantísimo entender este punto central en la pregunta 6 y 7, que nunca podemos obligar al Señor que Él hace las cosas de la forma que nosotros queremos. Y sí me gustaría aquí mencionar el testimonio de pregunta 7. Jesús animó su fe diciendo: resucitará tu hermano. Su respuesta no estaba destinada a inspirar esperanza en el cambio inmediato. No. En el cambio inmediato. Dirigía el Señor los pensamientos de María más allá de la restauración actual de su hermano y los fijaba en la resurrección de los justos. Es interesante no leer todo el testimonio, que prácticamente Jesús quería demostrar que el cambio, la restauración que Él puede hacer, no es algo que debes esperar lo que sucede en el futuro, pero en el momento cuando aceptamos a Jesús, en este momento el cambio puede suceder en nosotros. En este momento pasamos de la muerte a la vida. Y eso es algo increíblemente importante que debemos entender de esta lección. Que la salvación no es una consecuencia de la santificación, es en contrario. Primero viene la salvación y la santificación es una consecuencia a la salvación. Así que en el momento cuando aceptamos Jesús, podemos pasar de la muerte a la vida. Eso es que sucedió con Lázaro en este momento. Hermano Fisicaro, algunas palabras de conclusión. Y es importante que nosotros como cristianos y como maestros también podamos estimular la fe de nuestros alumnos, de nuestros hermanos amados de la iglesia, como también de las personas que se relacionan con nosotros, de que primero la muerte tiene solución, y la solución de la muerte se encuentra en el Señor Jesucristo. Él tiene el poder de poder traer nuevamente a la vida a aquellos seres amados que han muerto. Pero claro, aquellos seres humanos
que le han recibido a Él y que han perseverado en su amor hasta el final de sus días. Es importante aprender a descansar en las promesas de Dios. Más allá de que nosotros no comprendamos el camino que Dios va a seguir para llevarnos al cumplimiento de esas promesas. Creo que a nosotros no nos debe importar cuál es el camino que Dios tomará para resolver nuestros problemas. A nosotros nos importa de que Dios responda a nuestras peticiones y nos ayude en las necesidades que tenemos. Por eso es importante de que podamos dejar claro en la mente de los alumnos de que es importante seguir confiando en Jesús a pesar de que Él no actúa en la manera como nosotros queremos. Pero al final nos daremos cuenta que la manera como Dios obra es la mejor manera y que los propósitos que Dios ha establecido son propósitos sabios, son las mejores decisiones que existen y eso nos ayudará también a crecer en el conocimiento de manera personal, en la experiencia día a día, en el conocimiento del Señor, en el conocimiento de cómo Dios obra y nos ayudará para que nuestra fe sea creciente en Él. Amén, amén. Hermano Fisicaro, ¿no puedes dar lectura del testimonio para meditar la primera 2 o 3 líneas, o el primer testimonio que es sumamente importante, es prácticamente como una conclusión de la lección? Así es, con mucho gusto. Debiéramos descansar en el Señor y esperar pacientemente en Él. Puede ser que la respuesta a nuestras oraciones no venga tan rápidamente como lo deseamos y que no sea lo que habíamos pedido, pero Él sabe lo que es para el máximo bien de sus hijos. Derramará una mayor bendición que la que hemos pedido si no somos infieles ni nos desanimamos. Amén. Amén. Queridos hermanos y hermanas, no nos desanimamos. Eso es el pensamiento más importante. Si no entendemos algo de la palabra del Señor, no importa. Creemos así como escrito está, eso es suficiente para nuestra salvación. Si no responde nuestro Señor Jesucristo a nuestras oraciones inmediatamente, no nos desanimemos, porque seguro Jesús tiene un propósito que en todo que Él está haciendo. Que Dios le bendiga y le guarde, queridos hermanos y hermanas. No se desaniman, tiene un buen ánimo, sigue adelante y Dios sea con usted. Que Dios le bendiga y que le da un feliz sábado. Un saludo de despedido, Pastor Fisicaro. Muchos cariños a todos los que nos siguen a través de internet, que la confianza y el ánimo en el Señor siempre pueda estar hacia adelante y hacia arriba. Y es un placer compartir con ustedes y sigan acompañándonos a través de todas estas lecciones que hacemos semana tras semana, que constituyen una bendición para el crecimiento de nuestra experiencia y de nuestra vida espiritual. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Fisicaro. Muchos saludos en los lugares donde usted visita y trabaja, y también saludos a todos que siguen nuestras lecciones. Un feliz sábado, y también no se olvidan a compartir con otros esta página web y estas lecciones para que más y más gente pueda obtener la bendición de la palabra del Señor. Que Dios le bendiga. Un feliz sábado. Hasta luego. Sábado, amén. Bendiciones.